Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al tercer episodio de Fuera de Cuadro. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es nuestro compañero Pedro Ponce. Él es actualmente representante de las jornadas curriculares del área de Teoría e Historia Política en nuestra Escuela de Ciencia Política. Ha sido también miembro del Comité de Gestión y Calidad y también es coordinador del área académica del Taller de Estudios Parlamentarios. Hoy día en nuestra entrevista vamos a hablar sobre su experiencia en estos espacios académicos dentro de nuestra universidad y también sobre su perspectiva con la calidad de nuestra escuela, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por estar hoy día con nosotros. ¿Cómo estás? No, nada, yo quiero agradecerte a ti y a todo el equipo de Adminis que ha hecho posible esta reunión, esta pequeña entrevista. Y nada, quiero agradecerles a todos y enviarles un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pedro. Vamos a comenzar hablando de tu experiencia en estos espacios, ¿no? Primero, ¿qué es el comité de calidad y cuál ha sido su función y cuál es su función dentro de nuestra escuela, ¿no? También sería bueno que nos expliques quiénes la conforman y cómo se organiza este comité. Bueno, el comité de gestión es un área de la escuela, en realidad, de toma de decisiones. Es en parte deliberativa, pero el órgano más deliberativo es el comité de calidad, en realidad. En el comité de gestión, en realidad, está presidido por el director de la escuela, 4 representantes docentes y 2 representantes de estudiantes. El comité de gestión se encarga básicamente de los temas académicos que pasan en la escuela. Por ejemplo, en ver el número de vacantes a la OCA, el tema de, por ejemplo, los cursos de verano, también se ve acá. En general son los temas académicos que pasan en la escuela, ¿no? Ok, Pedro. ¿Y qué te motivó a postularte a este comité? ¿No? ¿Cuáles fueron los espacios de oportunidad que viste de mejora dentro de la escuela para decir que querías participar en este comité? Bueno, en realidad a mí me llamó la atención el comité de calidad porque vi, bueno, desde el año pasado está toda esta movida de las mallas, todo, y vi que eran organismos que forman parte, ¿no? Que están en este proceso de evaluación y acreditación, ¿no? Y sobre todo también que ven estos aspectos académicos, como te decía. Eso fue lo que me motivó y también fue en segundo lugar porque a veces hay estos criterios meritocráticos que yo siento que no siempre deberían de haber y en este caso lo hay. Por ejemplo, para los representantes estudiantiles ante el comité de calidad se pide un criterio meritocrático, que es el tema de ser tercio, ¿no? En este caso yo lo era, entonces me animé también a postular por eso. Claro, sin duda es un espacio muy importante para los estudiantes y también, bueno, para nuestra escuela en general, ¿no? Y vamos a Claro. hablar de manera general sobre tu experiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en el comité y cuáles han sido los principales retos dentro de tu actividad, ¿no? También cuáles han sido los espacios de aprendizaje para ti. Sí. Bueno, retos creo que ha habido bastantes, porque cada sesión, yo creo que cada sesión siempre es un reto. Pero y siempre lo veo así. Recuerdo mucho los debates que teníamos con los docentes respecto a determinado tema, por ejemplo, el número de vacantes, o qué curso hubiera en verano, qué curso no, o ver los integrantes del comité de calidad aprobar su directiva, porque es el comité de gestión que lo aprobaba, y ahí se generaba una serie de discusiones en realidad. Pero yo siento que, como tú mencionabas, este tema de habilidades y tal vez yendo un poco más al lado positivo, es el tema del aprendizaje que uno se gana en estos espacios. En primer lugar, en diálogo. El diálogo es un valor fundamental para la convivencia democrática. Yo siento que en este espacio se desarrolla bastante ese tema. En segundo lugar, el tema de saber de que somos representantes estudiantiles y a ellos nos debemos, ¿no? Entonces siempre hay que estar en constante coordinación con los gremios estudiantiles, ¿no? Que en nuestro caso es el CECIP, ¿no? El Centro Federado y el Tercio Estudiantil, ¿no? Siempre hay que estar con ellos en contacto para que la representación sea una sola, ¿no? Y hacer llegar a los profesores que están ahí nuestra respuesta ante tal problemática en bloque, ¿no? Y finalmente también un poco con los temas administrativos, porque a veces se cruzaban con el tema de horarios o que no había salón y lo pasaban a virtual, qué sé yo. Pero en general te diría yo que es una experiencia enriquecedora, ¿no? Dentro de estos temas de debate, como la malla, las vacantes, ¿cuál ha sido un tema que ha sido más difícil de llegar a un consenso, ¿no? En el que los docentes y los estudiantes estén de acuerdo y den una solución que beneficie y que ponga contentos a todos? Bueno, en realidad yo creo que entre varias discusiones que hemos tenido, por ejemplo, el tema de las vacantes, ¿no? A veces se querían más números o querían menos números, ¿no? Pero no había, digamos, los datos suficientes como para nosotros poder tomar una real decisión, ¿no? Respecto a ello, porque no hay una investigación sobre, por ejemplo, cómo es la situación de los egresados, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces ahí siempre había un tira y afloja en el número.
que se quería dar, por ejemplo, ¿no? Otro tema también fue para el tema de los cursos de verano, ahora último, en una de las últimas sesiones de comité que tuve, ¿no? Porque algunos profesores no querían adelanto, nosotros sí queríamos adelanto, ellos solo querían recuperación en algunos, nosotros no, entonces era un tira y afloja constante, ¿no? Pero como te decía, es parte de la convivencia en realidad, y sobre todo en todos estos espacios de administración y de toma de decisiones, siempre es importante este valor fundamental del diálogo, ¿no? Que a veces se ha perdido, debo de admitirlo, pero creo que es importante siempre tenerlo presente, ¿no? Sobre todo tener esta visión, que creo que es muy importante para nosotros, de ver al otro como a veces no un enemigo, ¿no? Como diría Carl Smith, esa política de amigo y enemigo no puede ser, ¿no? Y parece que es lo que está volviendo el día de hoy, ¿no? No, tiene que ser una política del adversario, en realidad, ¿no? No hay que destruir al otro, no. Estamos en posturas diferentes, pero para eso podemos dialogar, podemos conversar para poder llegar a un acuerdo, finalmente. Claro, qué valioso lo que mencionas, Pedro, ¿no? Considerando estos tiempos complicados dentro de nuestra escuela y también en nuestro país en general, que el diálogo prima. Entonces, ya para hablar de tareas específicas dentro de este comité, ¿cuáles han sido las principales tareas o iniciativas que tú has tenido dentro del comité? ¿Cómo nos explicarías o cómo le explicarías a alguien que no conoce mucho el comité qué es lo que hace un miembro? Bueno, en realidad un miembro del comité de gestión, en primer lugar, sesiona. Como, bueno, creo que no lo he dicho, quien convoca al comité de gestión es el director de la escuela, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una pequeña limitación, por ejemplo, ¿no? Y él es el que suele implementar la agenda, ¿no? Nosotros también hemos tratado de poner nuestra agenda, pero ha sido muchas veces un poco complicado de hacerlo, porque como les digo, es el director de escuela quien lo hace. Yo recuerdo mucho un espacio deliberativo porque a veces también hay que investigar un poco sobre las temáticas que se tratan. Yo recuerdo mucho ahora último que ha sido el tema de que la SUNEDU, mediante una directiva, ha dicho, ¿no? Mejor dicho, ha puesto en funciones de que el curso de trabajo de investigación tiene que ser obligatorio para todas las escuelas, ¿no? Entonces la idea ahora era cómo lo implementamos, ¿no? Y ahí se generó un debate y finalmente dentro del mismo comité de gestión se formó una pequeña subcomisión para que evaluar este tema, ¿no? Bueno, yo estuve en esa subcomisión y estuvimos ahí evaluándolo con los profesores que estuvieron ahí, ¿no? Justamente algunos tenían a veces una postura muy jurídica, no hay que mantener el mismo título, ¿no? Pero yo le decía, pero profesores, el curso de trabajo de investigación en realidad es el curso de tesis, ¿no? Y nosotros tenemos 4 cursos de tesis, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiarle el nombre? O mejor dicho, o para qué vamos a implementar un curso más, ¿no? Sería casi por gusto, por decirlo de alguna manera, porque se duplicarían las cosas que se hacen, ¿no? Entonces al final pudimos llegar a un consenso así como han pasado en otras facultades como en sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas se ha hecho? Muy bien, se ha implementado este curso de trabajo de investigación, pero se lo ha adaptado a las mallas de cada uno, ¿no? Y eso fue lo que finalmente hemos hecho, que el curso de trabajo de investigación se adapte a la malla. Y como es un curso que va en los últimos ciclos, pues hemos decidido que el trabajo de investigación pase a lo que se conoce tesis 4, ¿no? Entonces, cuando la SUNEDU venga, se presenta, ¿no? Cómo se ha implementado el curso, le hemos dicho que le vamos a decir, ¿no? Mediante una directiva de que en realidad el curso de trabajo de investigación sea adecuado al plan y ahora forma parte de lo que es el curso de tesis 4, que es el curso de cierre, de la redacción de la tesis. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, Claro, estoy muy, mencionando. muy interesante, Pedro. Mencionabas al comienzo de tu respuesta que hay un tema de agendas, ¿no? De nuestras autoridades dentro de la escuela. ¿Cómo es trabajar con estas agendas y específicamente cómo es trabajar con las autoridades? ¿De qué manera ellos recepcionan las recomendaciones o las críticas y las ideas que tienen los estudiantes como tú, que son miembros de este comité? Bueno, en realidad, en primer lugar, como dice el tema de la agenda, siempre va a haber agendas, ¿no? Somos estudiantes de ciencia política y analizamos la vida política, ¿no? Sé que la administración siempre está ahí, es algo que siempre va a estar, que no podemos eludir. A veces puede haber más, como en un Estado social, a veces puede haber menos, como un Estado neoliberal. Pero antes de la administración siempre está esa instancia política, siempre hay una agenda que se implementa y para eso está el mecanismo de la administración para poder llevarla a cabo. Y esto es algo que también sucede en esta escuela y sucede bastante. Y eso genera un problema, porque a veces estas agendas van en contra de lo que parece ser el bien común, ¿no? O los intereses estudiantiles. Y ahí es donde se generan los choques o las fricciones. Hemos tenido varias fricciones con algunos profesores, pero siempre creo, al menos en este periodo que estaba en el comité de gestión, se ha podido llevar de la mejor manera, hemos podido conversar mediante el diálogo y se ha podido llegar a algo, al menos a un acuerdo mínimo, se ha podido llegar, yo creo que en casi todos los casos que hemos tenido en el comité
de gestión. Pero como digo, siempre va a haber este tipo de agendas y la cosa está en saber llevarlas, ¿no? Inclusive en discutir con ese tipo de agendas para también poder influir en esa agenda para poder inmiscuir los temas Ujú. estudiantiles que son tan importantes. Entonces vemos que dentro del comité había un espacio de diálogo muy beneficioso para nosotros los estudiantes. Y en general, ya hablando de los resultados del comité, ¿cuál crees que sea el impacto dentro de la formación académica de los estudiantes? ¿No? ¿Y crees que este impacto puede fortalecerse más? ¿No? Creemos que está en los primeros pasos, pero ¿de qué manera puede fortalecerse? Bueno, yo creo que en realidad es un espacio, si bien ha habido esta convivencia, este diálogo, pues a veces ha sido un poco difícil poder acceder a él para que las autoridades o profesores puedan un poquito acceder, ¿no? Pero yo creo que el comité de gestión todavía tiene un largo camino por recorrer, todavía es un gran potencial que tiene, pero el problema es que a veces tiene algunos frenos, ¿no? Como por ejemplo que solo el presidente lo convoca y una serie de medidas así. Yo siento que su impacto tal vez todavía no se ve muy profundamente, pero que sí se ve, porque obviamente para resolver ciertos determinados temas, pues pasa por el comité de gestión, ¿no? Pasa, ¿no? Pero para ver tal vez temas un poco más profundos, creo que eso es lo que todavía le hace falta ver y eso tal vez sería lo que falta para que pueda ser un poco más notorio el tema del comité de gestión. Pero en realidad es un organismo de apoyo que tiene el director de escuela para tomar decisiones, pero que todavía es un diamante bruto que todavía hay que pulir y sobre todo que tal vez pudiera tener un poco más de autonomía para poder desarrollarse por sí mismo. Y viendo ya a futuro nuestra escuela, ¿cuáles podrían ser estos desafíos que tenemos, ¿no? dentro de la Escuela de Ciencia Política para poder alcanzar una calidad educativa de manera integral? Y también, ¿cuáles podrían ser aquellos desafíos o aquellos criterios que nos permitan alcanzar la acreditación? ¿Ya? En primer lugar, estos desafíos que hay, ¿no? Para obtener una mejor calidad académica, yo creo que van, bueno, yo podría identificar, me atrevería a decir tres criterios, ¿no? En primer lugar, el tema de una malla. Ujú, Necesitamos una malla curricular que sea lo suficientemente académica, pero que no se quede en estos pequeños espacios de deliberación, ¿no? Puede ser el comité de gestión, es un espacio muy chico, el comité de calidad es un espacio un poco más grande, pero igual, no es muy representativo. Y sobre todo yo me atrevería a decir que somos una escuela de ciencias políticas, ¿no? Acá tratamos muchos temas, el principal de ellos es el tema de la democracia, ¿no? Entonces, si vamos caminando poco a poco hacia una democracia más participativa, donde todos participemos, pues lo ideal sería de que la malla curricular cuando se construya sea ujú. este proceso en realidad de socialización, o mejor dicho, donde todos nos involucremos, no solamente en los pequeños espacios. Yo siento que la malla curricular, por decirlo de alguna manera, haciendo cierto paralelo en el campo de la teoría política, pues debe ser nuestro contrato social. ¿Por qué? Porque ahí estamos todos, estudiantes, profesores, inclusive los administrativos también se ven involucrados en ello. Es algo donde todos tenemos que poder participar porque justamente es nuestra malla. Es a lo que nos vamos a regir nosotros. Es el mecanismo mediante el cual nosotros vamos a aprender y también es el mecanismo mediante el cual los profesores van a dictar, ¿no? ¿Qué curso se va a dictar? Entonces tiene que ser un verdadero contrato social que refleje el pacto de todos, en realidad y siempre en miras de la mejora académica. En segundo lugar, yo vería una dificultad con el tema docente. ¿Por qué? Porque a veces no hay docentes, se demora el tema de la contratación, ¿no? Puede ser un caso. O en segundo lugar, el tema con los nombrados, que a veces no cumplen con los estándares que deberían de cumplir, ¿no? Entonces yo siento que la problemática docente es algo también muy importante en nuestra escuela, porque finalmente es de ellos de quienes aprendemos los conocimientos. Si bien es cierto que el estudiante San Martín es autodidacta por naturaleza, pero también tiene que haber alguien que lo guíe. Y esa es una labor docente que tiene que estar muy presente y sobre todo que la escuela debería de fiscalizar más. Y en tercer lugar, también yo me atrevería a decir el tema de los administrativos, porque a veces, por ejemplo, tenemos estas dinámicas de los talleres, ¿no? Yo pertenezco a un taller, ustedes tienen el espacio de adminis, y a veces se complica mucho por trabas administrativas, ¿no? Justamente el fin de los talleres es investigar, dar ponencias, tener sesiones, y temas como, por ejemplo, el pedir un aula, ¿no? Son unos trámites casi interminables, ¿no? El otro día que fue a pedir un salón me decían que es con 2 semanas de anticipación. ¿Por qué? Porque ese trámite va a 8 instancias. 8 instancias para pedir un salón, nada más, ¿no? Y si para pedir un salón se demora como 2 semanas y pasa por 8 instancias, imagínense qué será para otros trámites, lo cual evidencia claramente una profunda burocratización
en nuestra escuela, ¿no? Que finalmente, más que apoyar, termina obstaculizando, ¿no? ¿Construyendo? Obstruyendo, perdón. Mira, como diría el profesor Jauregui, me ataque la demás. Terminaría obstruyendo este espacio de los Ujú. talleres. Y así hay un sinfín de ejemplos, señorita Angie. Estos temas burocráticos que mencionabas, Pedro, son muy importantes, ¿no? Y lo podemos ver desde nuestro punto de vista como estudiantes y también aquellos que estamos en diversos espacios académicos, ¿no? Y tú también lo has podido ver desde una experiencia diferente, tu experiencia como ayudante de cátedra. ¿Cómo es ver estos obstáculos dentro de la burocracia y también la calidad académica desde tu punto de vista como alumno que también ayuda a otros alumnos? Bueno, en realidad es una experiencia muy enriquecedora, en primer lugar, el tema de la ayudantía de cátedra. Y como tú mencionas, estas dificultades que puede haber, en primer lugar, por el tema administrativo, ¿no? A veces el concurso empieza tarde, a veces el concurso suele empezar cuando ya se inició el semestre, ¿no? O a mitad del semestre, ¿no? Y esto dificulta un poco las labores. Pero sobre todo, el principal problema ahí administrativo es al final, ¿no? Con el tema de que te entreguen tu constancia o tal vez el tema de la remuneración. Pero finalmente al cabo yo creo que esto es un aspecto menor porque los que en verdad quieren ser ayudantes de cátedra, pues tienen que tener en cuenta algo, que es el servicio, la labor predocente que uno ya está haciendo desde este espacio. Claro, entiendo, Pedro. Eh, ¿Qué cambios crees que podrían implementarse en estos diversos espacios en los que has estado, ¿no? En el comité de gestión, en el espacio como ayudante de cátedra, para fortalecer, primero, la participación de los estudiantes y segundo, también para mejorar los diversos aspectos que tiene nuestra escuela? Bueno, yo creo que bueno, lo que en sí hace falta es un tema de planeamiento estratégico, ¿no? Yo recuerdo mucho que el profesor de los Santos, con quien llevé el ciclo pasado, siempre mencionaba este tema de la planificación y sobre todo hacía mucho énfasis en que vivimos en sistemas complejos en realidad, donde un elemento se relaciona con el otro y viceversa, y así se va armando toda una amaraña, ¿no? Y es así en realidad como funcionan las instituciones, y aún más las instituciones públicas. Entonces yo creo que falta en primer lugar ese planeamiento estratégico que vea, ¿no? Que no vea solamente este semestre o el otro, ¿no? Sino que se atreva a mirar un poco más lejos para que ciertos procesos que suelen ser repetitivos cada año ya puedan establecerse, mejor dicho, se puedan, valga la redundancia, se puedan institucionalizar como tal, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de la asistencia de cátedra. Otro desafío que yo veo, por ejemplo, personalmente en el tema de la ayudantía de cátedra, pues el tema de la relación con los docentes, ¿no? Porque a veces hay docentes que no dan el espacio para que estos ayudantes puedan desenvolverse, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tanto el ayudante de cátedra como la jefatura de prácticas tienen el fin de orientarse a la labor docente, ¿no? Los docentes tienen que ser conscientes de que están formando nuevos docentes, que tal vez cuando ellos ya no estén, ellos van a ocupar ese lugar, para que haya una continuidad en nuestra escuela, para que haya gente que pueda formar a nuevos politólogos. En el ámbito del comité de gestión, como ya lo mencionaba, es el tema este de democratizar un poco más, de que pueda llegar un poco más a los estudiantes, pero sobre todo que la gente muchas veces que se quiere implementar desde dentro pueda llevarse a cabo a través de un proceso más autónomo, que no siempre dependa de la dirección o de la jefatura de quien es en ese instante el director de escuela, ¿no? Que es el que convoca en realidad al comité de gestión e implementa un plan, ¿no? Si bien es cierto, él es el que lo tiene que guiar, pero que también se puedan sumar nuevas propuestas de los que son miembros o inclusive de las bases o del resto de gremios que son muy importantes para el desarrollo de nuestra escuela. Bueno, Pedro, para ya ir culminando, vamos a volver al comienzo. ¿Cómo ves el futuro del comité de gestión? Y según tu experiencia, ¿qué consejos o qué palabras le dirías a los nuevos miembros? Bueno, en primer lugar, gracias por querer participar. Creo que siempre lo primero que se Ujú. tiene que decir. Porque a veces es un poco difícil buscar representantes, ¿no? Y aún más porque acá piden esta llave meritocrática, ¿no? De ser tercio estudiantil. En primer lugar, gracias por eso. En segundo lugar, tengan en cuenta que es un espacio de diálogo, ¿no? Si bien es cierto, como ya lo hemos analizado un poco, hay un tema de agendas y todo eso, pero es que tiene que ser un espacio fundamentalmente de diálogo. Es aquí, es un espacio finalmente de la administración pública, hay que poner en práctica un poco lo que hemos aprendido, ¿no? El tema de la convivencia democrática. Yo creo que es muy importante fortalecerla. No ver al otro como el enemigo, sino verlo como el adversario, en realidad. Y para eso hay que desarrollar una serie de habilidades blandas, como por ejemplo el diálogo, el liderazgo, la comunicación, etcétera. Yo creo que eso es muy importante
que lo tengan en cuenta. Finalmente, número tres, pues siempre estar de la mano con los representantes estudiantiles. Eso siempre fue algo que yo fui implementando, siempre estar ahí con el CECIP, con el Centro Federado, con el Tercio Estudiantil. Tomar la decisión todos juntos como bloque, ¿no? Siempre es importante la unidad en el bloque, porque si nos dispersamos cada uno en nuestros intereses, al final no vamos a llegar a nada. Pero si todos formamos una sola unidad, ¿no? Y presentamos nuestro reclamo, hay una alta probabilidad de que pueda ser escuchado, porque juntos somos más fuertes que dispersos. Y nada, eso sería todo por mi parte, señorita. Vamos a culminar con unas palabras, habiendo analizado esos problemas burocráticos, administrativos y, por qué no, políticos dentro de nuestra escuela. ¿Cuál sería tu reflexión final para los estudiantes y también, por qué no, para las autoridades, ¿no? Para que puedan ver una visión desde los estudiantes? Sí. Bueno, siempre todo es político. Nosotros somos Ujú. estudiantes de ciencias políticas. Si bien es cierto, la administración es un campo importante, el campo aplicado, pero ¿quién mueve la administración? Los de arriba, el lado político, ¿no? Que es ahí donde se toman las decisiones y la administración finalmente un mecanismo mediante el cual se lleva a cabo esa toma de decisiones. Hay que tener en cuenta de que qué visión de la política tal vez podamos tener, ¿no? Algunos, como ya he mencionado, la de amigo-enemigo o la de adversario, o diferentes visiones que pueda haber de la política. Pero yo siento y creo que eso es algo que tenemos que compartir todos, ¿no? Si vivimos o tratamos de vivir en una democracia, no solamente hay que verlo de la manera formal, como es lo que se suele ver, ¿no? Hasta muchas veces jurídica. Por eso hay cierta limitación a veces en la escuela, ¿no? Porque Ujú. estamos junto al derecho. Tal vez sea el momento ya de poder independizarnos del derecho y tal vez ser una propia facultad para que puedan regir otro tipo de esquemas de pensamiento. Porque a veces la visión jurídica muy legalista limita en realidad lo que es una democracia. Una democracia tampoco no se puede basar solamente en el campo de reglas, como mencionaba, sino tiene que ir más allá, a una actitud propia de cada uno de nosotros, que se haga finalmente un estilo de vida, porque la democracia finalmente consiste en formar estos consensos con el que opina distinto, conversar, dialogar, no anularlo. Al contrario, traerlo, poder debatir todos. Eso es en realidad lo que debería de reinar en nuestra facultad. Y más aún en nosotros que somos politólogos. Nosotros estudiamos la democracia. Sé que en general es transversal el tema, especialmente en ciencias sociales, pero nosotros los politólogos, por decirlo de alguna manera, somos los primeros que deberíamos de analizar el tema de la democracia y deberíamos ser los primeros en vivirla, sobre todo. Entonces yo animaría tanto a estudiantes, sobre todo a autoridades docentes, a que recuerden que la función de la autoridad no es por estar por encima. Todos somos iguales. La función de la autoridad es simplemente muchas veces de representar o de liderar, no de estar por encima de alguien. Todos somos iguales. Creo que eso es algo que deberíamos tener en cuenta todos, porque a veces se nos va, se nos Sí. fuga y a veces nos pueden ganar los egos. Entonces creo que es importante eso. Y finalmente recordar que si somos representantes, nos debemos a alguien, en el caso estudiantil, ¿no? Que es al pueblo, a todos los estudiantes en general. Y que sin ellos en realidad no somos nada. Nosotros no podemos decir, ah, ya somos autónomos, yo tomo mi decisión por acá. No. Por eso es que siempre hay que coordinar con los estudiantes, sobre todo con sus representantes que tenemos en nuestra escuela, como es el CECIP, el Tercio Estudiantil o el Centro Federado. Siempre estar ligado a ellos, porque finalmente el poder, la potencia, reside en el pueblo. Bueno, muchas gracias, Pedro, por estar hoy día con nosotros en esta tercera sesión de Fuera de Cuadro. Sin duda, la experiencia y los temas que hemos tocado en esta sesión reflejan mucho más allá de lo que vemos dentro de nuestra escuela de ciencia política, ¿no? Esos temas administrativos, burocráticos, reflejan también sobre cómo se maneja nuestro país. Y es muy importante que nosotros estemos pendientes de esos problemas y que podamos ser partícipes de las soluciones. Otra vez, muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros y espero que nos sigan en otra sesión de Fuera de Cuadro. Gracias. Chao.